el señor José C. Vasco. Él ha sido un oficial mayor en el Congreso de la República, tiene una vasta experiencia técnica, no política. ¿Cuántos años estuvo en total en Congreso? Casi 25. ¿Desde qué año hasta qué Desde año? el año 1980, desde mi posesión de trabajador de limpieza. Ya. Hasta oficial mayor. Ya pasó por todos los escalones. Por todos los cargos. Ya, entonces vio a varios gobiernos, cinco gobiernos. 5 gobiernos, de Belaúnde. 5 gobiernos, una sola constitución, la que se entró en vigencia en el 80 y luego la 93, sí. Muy bien. Lo que queremos saber es, ¿cuál es el espíritu de las comisiones de investigación? ¿Cuál es el objetivo y cómo se relacionan con el organismo del Estado encargado de hacer investigaciones oficiales como es la Fiscalía y luego el Poder Judicial? Claro. ¿Cuál es la relación? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que los congresistas deben entender para hacer bien su trabajo? Que ellos fueron elegidos para realizar este tipo de funciones y dentro de las cuales investigar. Pero investigar hasta el nivel del indicio razonable para acusar. ¿Ante quién? Ante el fiscal de la Nación, y luego el fiscal abrirá un cuaderno, hará investigaciones fiscales y luego acusará o no al funcionario público, al Poder Judicial. El Parlamento no es el Poder Judicial, el Parlamento no es la Fiscalía de la Nación. Los representantes al Congreso no son jueces ni fiscales, son políticos y ellos tienen que hacer investigaciones, encontrar indicios razonables, presunción de delito, y con esa presunción del delito acusar al funcionario público y seguir trabajando en sus temas. ¿Y sus temas cuáles son? Porque lo real es que si yo pregunto en general cuáles son los grandes proyectos legislativos que están cocinándose en el Congreso, muy pocas personas me dirán, hay tal y cual ley que está preparándose. Hay más, pero sí se habla todos los días sobre las comisiones investigadoras. Hay un desvío del foco de interés parlamentario de legislar a investigar. Sí. Creo yo que hace falta una agenda legislativa corta y cumplible. ¿Qué quiere decir esto? Que al iniciar el periodo anual de sesiones, o el quinquenio, si se quiere, decir nuestras prioridades legislativas son del 1 al 10. En esto nos vamos a concentrar para sacar buenas leyes, bien revisadas y consensuadas. En la actualidad no existe eso. Existe una agenda legislativa de tipo declarativa que parece un sancochado. Entonces, termina el periodo legislativo y la población no siente cuáles fueron las leyes a las cuales el Congreso se dedicó y le dio tiempo y logró aprobar. Porque en la actualidad existen casi, o ya superaron los 3.000 proyectos de ley en el Congreso. Ya, los sondeos muestran que la única ley que se destaque, que la gente sigue un poco, es la ley justamente universitaria, ¿no? Claro. Que ahí sí hay una reforma con instituciones que desaparecen, con otras que son creadas, con una voluntad de dar orden y de sancionar también malos manejos. Fue una ley importante, o también otra la ley Servir, que trató de organizar y uniformizar el ingreso a la carrera pública y hacer pues de la carrera pública eso, ¿no? Una carrera, ¿no? Son leyes importantes que hay que rescatar ahora que el Congreso ha realizado, pero sería mucho mejor si podrían concentrarse en una agenda legislativa pequeña y que se pueda cumplir. Pero más bien, en vez de hacer leyes, lo más importante quizás es que se dio facultades excepcionales al Ejecutivo para legislar. Es que el Ejecutivo hizo un uso bastante amplio, para no decir laxo, de esas facultades especiales, ¿no? Es que el Parlamento moderno, Fernando, José María, el Parlamento moderno no se dedica tanto a hacer leyes, porque todo el aparato productor de la legislación, y no solamente hablo de leyes, hablo de decretos supremos, resoluciones ministeriales, decretos legislativos, están en el Poder Ejecutivo. Si tú sumas la cantidad de técnicos y especialistas realmente técnicos, están todos en el Poder Ejecutivo. En el Congreso su burocracia es muy pequeña. Por eso que se dice que el Congreso debe dedicar el estudio y debate de leyes trascendentes, como la ley de educación, por ejemplo, que merecen gran reflexión, pero no ser un aparato productor de normas, porque quien produce más normas, y si agarramos el peruano todos los días, con diferencias del Ejecutivo. Con diferencias del Ejecutivo. Así es el Ejecutivo, porque aquí el legislador en el Perú no es el Poder Legislativo. Exactamente. Aunque se le llama legislativo. Exactamente. Pero no es verdad. Exactamente. Entonces el Congreso moderno se dedican a fiscalizar, a controlar al Poder Ejecutivo y hacer grandes reformas. Y hacer grandes reformas. Grandes debates. Grandes reformas, grandes debates
que a nadie se le ocurre que pueden salir de un Congreso en este momento, como están las cosas. Pero ¿qué es lo que ocurre con los congresistas? Los congresistas son políticos y entonces están pensando en qué le puede dar más réditos. Claro. No digo de mala fe, ¿eh? No. Bueno. Pero su mecanismo mental funciona así. ¿Hay forma de corregir eso o no? Yo creo que sí hay. Siempre yo soy una persona positiva y piensa siempre en positivo, y creo que la voluntad es muy importante. El político tiene que entender que no solamente tiene que hacer un trabajo político, sino también hacer docencia política, ¿no? Y enseñar con el ejemplo. Yo creo que si el Congreso se pusiera de acuerdo, los parlamentarios se pusieran de acuerdo, podrían hacer reformas en su funcionamiento que merecería que tengamos un Parlamento en el corto o mediano plazo eficiente para cierto tipo de funciones. ¿Cuáles reformas? ¿Cuál es la sustancia de esa propuesta? Para empezar, a nivel interno, no vamos a entrar a las grandes reformas de elección y esas cosas. Por ejemplo, hoy nos atañe el tema de las inasistencias. Exactamente. Correcto, y dicen los parlamentarios son unos para faltones. Sí. Entonces, yo a raíz de la denuncia periodística me concentré en un día de pleno. ¿Qué pasa en el Congreso un día de pleno? Esta es la agenda del jueves 9 de octubre, ahorita nomás. Interesante. Entonces vi que el día del pleno... Miércoles había sido feriado, ¿no? Venían con energías. Correcto. Entonces, día de pleno, jueves, 10 de la mañana, plenario. Yeah. Y me doy con la sorpresa de que ese día, en paralelo al plenario, hay 10 tipos de actividades en paralelo. Comisiones investigadoras, grupos de trabajo, feria, agropecuaria, ferias. Sí. Entonces, esto genera, en promedio, que 50 congresistas no estén en el pleno. Están en sus comisiones, pues. Entonces, como están en la comisión, dicen al pleno, no voy a ir y presento mi licencia. Y en el momento que se va a votar, también se pasa lista. Entonces, en el momento tocan el timbre que se va a votar y los parlamentarios dejan la sesión donde están reunidos y empiezan a correr misma maratón de RPP hasta llegar al pleno y pachucan el botón. Y lo de correr es literal, ¿ah? Exactamente. Porque corren de verdad. Corren de verdad. Entonces, ¿qué hacemos un día de pleno? Muy bien. Están funcionando 10 órganos. ¿Y desde cuándo esto es así? Cuando usted era oficial mayor. Cuando ¿era yo lo era mismo? oficial mayor, el reglamento, y actualmente dice el reglamento lo siguiente, que las sesiones o las comisiones ordinarias no se reúnen el día del pleno, salvo que el pleno autorice. Entonces, al iniciar cada sesión plenaria, la presidenta, en este caso, dice, se pide autorización para que la comisión X, Y, Z y no sé qué funcione. Entonces, ahí encontramos una deficiencia que fácilmente podríamos corregir, que el día del pleno no hayan sesiones de comisiones. Usted ha abordado el tema de los faltones. Eso es una cosa que empeora la imagen que los ciudadanos tienen de sus representantes. ¿Qué es lo que sabe usted sobre las faltas? ¿Se han acentuado? ¿Tenemos una estadística rigurosa? ¿Qué pasa con las licencias también? Que es una forma de faltar y, sin embargo, cobrar, ¿no? El tema de la licencia, para que la gente que nos escucha entienda, es cuando el parlamentario justifica su inasistencia, o por razón de viaje, es una licencia oficial, por razón de enfermedad, porque está, por ejemplo, como el parlamentario está en la comisión que vimos hace un ratito, manda la licencia al pleno, que no va al pleno porque está en la comisión. Entonces es yo diría un mecanismo reglamentario que hasta cierto punto existe un abuso. Durante el primer año, por ejemplo, de este periodo parlamentario, 1.100 licencias se han presentado. Por año, por en año. ese primer año. Sí, que equivalen más o menos a 3.000 días de trabajo, ¿no? En un año. En un año. Ya. Entonces, ¿qué pasa? Estas licencias generan inasistencia, o sea, es una forma de justificar la inasistencia para evitar el descuento. He encontrado que existen licencias hasta por 2 minutos para llegar tarde. Porque por nuestros oyentes tienen que saber lo siguiente, los parlamentarios también están sujetos a un tipo de descuento. De acuerdo al reglamento del Congreso, en su artículo 23 hay una escala que va del 20% de descuento hasta el 50% de descuento en la remuneración. Este descuento entiendo que se realiza. ¿En cuánto? No lo sé, ni nadie lo sabe.
Porque estos descuentos no están publicados en la página web del Congreso. ¿Por qué no? ¿Es secreto de Estado? ¿No está sometido al régimen de la transparencia pública? Por transparencia debería publicarse cuánto se le descuenta a cada parlamentario por sus inasistencias a las sesiones del Pleno, las comisiones o cualquier órgano al cual pertenece. Entonces, esto es algo que ayudaría, por ejemplo, a que los congresistas acudan con mayor rigurosidad a las sesiones del Congreso y a los órganos a los cuales pertenecen. En la práctica esto no sucede. Por ejemplo, del inicio de agosto hasta la actualidad, en el Congreso se han tomado 57 pasadas de lista. ¿Por qué? Porque por cada votación hay una pasada de lista. Correcto. Entonces, son 57 evaluaciones que el parlamentario tiene para poder contar sus inasistencias o no inasistencias al Congreso, ¿no? En este caso, por ejemplo. ¿Y qué es lo que refleja entonces esta contabilidad? Es porque lo que uno ve a veces es sesiones en lo que hay escasísimos congresistas, de los 130, quizás el 20%. Porque están haciendo otra cosa. Sí. La cifra que das, José, de número de licencias, suena tremenda. Claro, suena gigante. Claro, es alarmante. ¿Ha ido aumentando en los últimos años esto? Sí, porque hay parlamentarios que por ejemplo, para esta campaña municipal, hay congresistas que han pedido licencias, si bien es cierto, sin goce de haber, sí, pero licencias para sumarse a una campaña electoral. Para respaldar a sus partidos. Para ir y hacer, pero él no fue electo para hacer campañas electorales. ¿A poco se han visto? Pero ha habido. Entonces, ¿qué pasa? Licencias por 30 días, sin goce de haber, ok. Pero durante esos 30 días, el elector que eligió ese congresista, ¿quién lo representa? Lo que pasa es que aquí no tenemos la cultura del accesitario. En otros parlamentos, cuando hay inasistencias prolongadas y a partir de 15 días, ya entra a trabajar el accesitario, el señor que se dedica a otra cosa sin goce de haber. Otra reforma, aplicar el tema de los accesitarios para que la gente no se mueva de su escaño. Entonces, ¿qué sucede? Yo creo que falta un poco de imaginación y voluntad para poder arreglar estas cosas. ¿Qué cosa es lo que propone usted para frenar este tema de las licencias excesivas con esta pérdida, nos dice, de 3.000 días de trabajo en un año de vida parlamentaria? Así es, porque hay parlamentarios que han pedido licencias 15, 5, 10 días. ¿Qué cosa propone usted? ¿Qué se puede hacer para evitar que no se concentren en su trabajo parlamentario? Yo creo que limitar las licencias como cualquier trabajador, primero. La licencia que pide un trabajador, ¿cuál es? Por enfermedad o por estudios. En este caso no hay estudios, pero sí hay una enfermedad. ¿Y eso depende de quién? ¿De la Junta Directiva? Depende del Congreso modificar el reglamento. Y no escondernos en la palabra licencia para esconder muchas veces las inasistencias. Sí, seguro. Se usa la palabra licencia para cubrir la inasistencia. Y dicen, estoy realizando trabajo de representación. Pero no ponen dónde ni qué están haciendo. Entonces, ahí también creo que hay que modificarlo, pero también, Fernando y querido Chema, también hay que reducir el número de comisiones, por ejemplo, para que la gente pueda concentrarse en el Pleno. La gente va a sus comisiones, pertenecen entre 3 y 5 y no se concentran en el trabajo del Pleno del Congreso. Por eso cuando la televisión poncha el hemiciclo del Congreso, vemos un hemiciclo vacío. Y no se dan cuenta porque están haciendo otros trabajos, están en el Congreso pero no en el Pleno. Y esto se evitaría, repito, evitando que las comisiones se reúnan los días en que el Pleno se reúne, para que así el congresista vote también informado, porque va a votar y no siguió el debate. Sí, claro. Bueno, para eso existen las consignas partidarias, digamos, ¿no? Sí, ahí hay que te impiden, que te inhiben de pensar. ¿Para qué vas a estar pensando, pues? Es una pérdida de tiempo. Todo esto hace pensar que los grandes constitucionalistas que proponen ir a un Congreso con 2 cámaras están equivocándose, porque si el trabajo es así con una cámara, muy pocos querrán que hayan 2 cámaras si están sometidas al mismo laxismo, ¿no? Personalmente pienso que el problema no es de cámaras, podemos tener 3, 4, las cámaras que quieran. El problema es, primero, de personas, y en segundo lugar, de establecer buenos métodos de trabajo, porque al final es un método de trabajo.
El hecho de que no hayan plenarios, el hecho de restringir algunas cosas, de ser transparentes, de reducir tiempos y movimientos en el aspecto parlamentario, genera eficiencia y productividad. Lo que la gente quiere es productividad del Congreso. Hace un poco el congresista Mesías nos habló de que la remuneración debe ser sobre la base de productividad y que se pueden hacer diversos tipos de indicadores de gestión de trabajo del congresista para poder ser bien remunerado. Yo hace como 2 años escribí una columna sobre el particular. Pienso que la productividad de alguna manera tiene que llegar al trabajo del Congreso. ¿Cómo se podría medir la productividad de los congresistas? Asistencia, votaciones, inclusive presentación de informes de trabajo de representación, poner algunos niveles mínimos de cumplimiento para notar que el congresista está realizando su función. En este momento, dadas las circunstancias de emergencia que vive el Parlamento por cuestión de imagen, yo creo que es necesario hacer ese tipo de reformas para que la población sienta que el Congreso sí debe funcionar, pero funcionar bien. Y eso no está sucediendo en la actualidad. Estamos peor que antes. No sé si usar el decir sí. No, sí, pues es un tema. Digamos, no sé usted tan franco. Claro, peor franco. que los 2 quinquenios precedentes, digamos. Bueno, es primera vez que no hay una mayoría oficialista. Como imagen, si nos guiamos por la imagen pública que se refleja en las encuestas, que no tenemos otra forma, sí. Porque estamos en unos niveles de desaprobación increíbles. Siderales. En todas partes se dice que el Parlamento está venido a menos, pero pregunto yo, si tanto en otras partes de América Latina, no creo. Habría que ver, pero habría que ver los índices. Tenemos con un Congreso muy mal visto, muy malísimo, porque no comunica bien lo que hace tampoco. Pues. Hay un problema grave de comunicación. Yo vuelvo a decir, si uno preguntase qué grandes leyes están en preparación ahora, Ahí sabe. qué grandes reformas están elaborándose, pensándose y van a ser votadas, van a buscar un consenso más allá de los sectarismos propios de cada bancada. ¿Qué ideas se imponen por su autoridad, por su realismo? Realmente difícil de responder. Chema, hay comisiones en el Congreso que no han producido una ley. Por ejemplo, bueno, si revisamos, hay comisión de temas indígenas, una serie de comisiones importantes seguramente para el debate, pero tú agarras el ranking y hay comisiones que no aprueban o se aprueban con las justas una ley en 5 años. En un año, digamos, es bastante. En un año, porque puede cambiar la comisión. Y tenemos un presupuesto de casi 400 millones de soles en el Congreso. Entonces yo creo que hay que reformarlo, ¿no? Que tenemos que quitarle la grasa, hacerlo más ágil, más eficiente, ¿no? Hacer pequeñas reformas que no son grandes reformas, sino de sentido común, ¿no? Ahora, regresemos a la pregunta inicial. ¿Será que las comisiones de investigación están consumiendo la energía y atrayendo el interés de los miembros del Congreso más que su trabajo legislativo? Bastante probable. Porque son comisiones producto de la coyuntura y la coyuntura siempre jala el oído y el ojo. Son más mediáticas también, hay que tener en cuenta que, en fin, de hecho, los medios de comunicación juegan un papel vital, ¿no? En el congresista Tejada, en el congresista Díaz Dios, el congresista ahora Mesías Guevara, García Belaunde, han atraído mucho interés cuando han tenido funciones fiscalizadoras. Por eso, soñemos 3 segundos. ¿Qué pasaría si se crea una comisión investigadora y al cabo de 30 días el presidente de la comisión presenta un informe y dice: hemos encontrado indicios razonables y este informe es para que todas las personas que hemos investigado vayan y sean evaluadas por la Fiscalía de la Nación? Hemos terminado, señor. Ahora, en este caso concreto, puesto que el fiscal de la Nación mismo está sometido a una investigación, ¿qué haría la comisión? ¿Van a presentar un informe sugiriendo al fiscal que investigue al fiscal? Es un tema de polémico. Ahí habría que evaluar las causas que establece la Constitución para vacar al fiscal de la Nación. Pero también la justicia dice que mientras no se le investigue, se le juzgue y se le declare culpable, la persona sigue siendo inocente. Entonces vamos a ver que yo no recuerdo que diga las leyes sobre el particular, pero va a ser un tema de debate. Ese es un gran tema. Bueno, vamos a ver si nos vamos a encontrar con una escena insólita de un fiscal de la Nación llevado al Congreso por agentes de la policía. Una escena increíble.
Bueno, y por ahí contaremos con tu ilustrada opinión. Muchas gracias, José María. José, muchas gracias.